Bien, pues vamos a compartir la palabra y les voy a pedir por favor que me acompañen al Evangelio de Marcos. Vamos a ver Marcos capítulo 4 y vamos a leer en nuestras Biblias a partir del versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Si usted recuerda, y eso lo puede hacer después en su hogar, en Marcos capítulo 4 está el Señor Jesucristo explicando acerca de la parábola del sembrador, cuando hay diferentes tipos de tierra, y dice la escritura que el sembrador sale a sembrar y lo que siembra el sembrador es la palabra, es la semilla y la semilla es la palabra. Así es que, ah, hablando acerca de las parábolas, que el mismo Señor Jesucristo en Marcos 4 habla acerca de que la parábola del sembrador es la parábola fundamental, o lo que tiene que ver con lo que se siembra y lo que se cosecha cuando se siembra, es fundamental. Vamos a enfocarnos ahora en el versículo 26 de Marcos 4. Decía además, dice la escritura, así es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de poder elevar nuestras aspiraciones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra esperanza, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento fuera de este mundo. No me refiero a irnos al espacio, no me refiero a algo fantástico o fantasioso, no. Me refiero a no conformarnos a este mundo, sino poder aspirar a alcanzar lo más alto deseado, que tiene que ver con lo que Dios es, con lo que Dios nos ha provisto, con lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que cuando hablamos del reino de Dios, no solo hablamos de la divinidad en el reino, sino cómo la divinidad se relaciona con su creación, con su hechura de bendición. Dice la palabra que el hombre es hechura de Dios y el creyente es hechura de Dios, creado para buenas obras. Así es que cuando hablamos del reino de Dios hablamos de la divinidad, hablamos del corazón y el proyecto de Dios para el hombre, y hablamos también del lugar donde se establece el reino, pero hablamos también de que en el reino hay un rey y en el reino también hay ciudadanos del reino. En otras palabras, y hablando en lo práctico, cuando el Señor Jesucristo habla acerca del reino de Dios, habla acerca de todo lo que es completamente diferente a la manera en la que los hombres vivían. Y no me refiero a vivir, como le digo ya, o como le he dicho ya, de una manera fantasiosa o fantástica. No, me refiero a vivir en plena libertad, me refiero a vivir libres de toda amargura, enfermedad, cadenas, pecado, condenación, culpa. Me refiero a tener una relación con Dios. Me refiero a las cosas como se hicieron de manera original cuando Dios creó el universo, creó la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza. Así es que en todos los hombres, en sus genes, hay una definición de la divinidad. Y aunque muchos se digan o se consideren ateos, pero hay una concepción de Dios en sus genes que, aunque su mente no lo pueda razonar, o los ateos son aquellos que con sus mentes han rechazado a Dios, van en contra de la genética misma del ser humano porque con sus razonamientos han rechazado a Dios. Pero el hombre en su genética tiene la hechura de Dios, y todos los hombres tienen que ver o piensan en la divinidad. Bueno, cuando hablamos del reino de Dios hablamos acerca del verdadero Dios que creó al hombre y cómo quiere relacionarse con el hombre y cómo diseñó un plan salvador después de la caída del hombre,
y el reino de Dios vino a ser predicado, es decir, vino a ser expuesto, vino a ser manifestado, vino a ser confirmado, establecido por nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que dice el Señor Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es que, ¿por qué habla del reino de Dios? Habla de la semilla y habla de la tierra, porque el reino de Dios vino a la tierra. Es decir, la manera de Dios, la vida abundante de Cristo tiene que ver con el reino de Dios. Tu identidad en Cristo, tu vida en Cristo tiene que ver con el reino de Dios. Recuerda, Colosenses dice que tú y yo estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos traídos al reino de Cristo. No estamos en el cielo, no estamos en el tercer cielo con Cristo, no, estamos aquí en la tierra y nuestro espíritu es perfecto y aunque nuestra alma y nuestro cuerpo no lo sean porque necesitan ser redimidos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, pero el reino de Dios está manifestándose aquí en la tierra, en la abundancia de gracia y en el regalo de la justicia de Cristo. Así es que, siguiendo con este concepto, dice, el reino de Dios es semejante, dice, cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que el hombre sepa cómo es esto. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Una vez más, porque de suyo lleva fruto la tierra. Fíjese cómo dice. Déjeme le leo otra versión. Déjeme comparar otras versiones. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. La tierra produce las cosechas por sí sola. Porque de por sí la tierra da fruto. Dice, porque la tierra trae en sí misma fruto. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo. Así es que la escritura no dice que la semilla produce el fruto, sino que cuando el hombre echa la semilla en la tierra, es decir, cuando la semilla es sembrada, cae en tierra, el hombre duerme y mientras duerme y se levanta, es decir, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, no en sí la semilla, sino que la semilla cuando cae en la tierra muere. Es decir, lo que tú siembras ya no brota otra vez. Quizá brotará o se manifestará después de que sale el brote, el tallo, la rama, las hojas, el fruto, y después quizás se produzca o se produce la semilla similar a la que tú sembraste. Pero cuando la semilla se siembra en la tierra, la semilla muere. Pero dice entonces, y la semilla, porque de suyo, dice, lleva fruto la tierra, o la tierra es la que produce el fruto. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno de la espiga, lleno en la espiga, perdón, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, y entonces se produce nuevamente semilla para sembrar. Esto es algo muy interesante porque la Biblia enseña y hace una referencia al Señor Jesucristo a Génesis. Si nosotros nos fuéramos a Génesis capítulo 1, en los primeros versículos, cuando Dios hizo la tierra, dice la escritura que, vamos a ver, el versículo 11, dice Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Versículo 13, y fue la tarde y la mañana. 14, luego dijo Dios, haya lumbreras. Bien, así es que la tierra fue la que produjo la hierba, fue la que produjo los árboles. Después fíjese cómo dice el Señor, por ejemplo, produzcan las aguas seres vivientes, fueron las aguas las que produjeron los peces. Dice
Y luego, cuando las aguas produjeran los peces según su género. Y luego dice, produzca la tierra, versículo 24, seres vivientes según su género, las bestias, serpientes, animales, la misma tierra. Dios le dijo a la tierra, que produzca animales según su género. Así es que es muy interesante poder entender que en el caso de las plantas, en el caso de las semillas, Dios diseñó que cuando la semilla cae en tierra, es decir, originalmente Dios le dijo a la tierra, produce la hierba, y la tierra produjo la hierba. Pero Dios generó o causó que hubiera un ciclo virtuoso, de tal manera que saliera la hierba, después el tallo o la planta, después las hojas, después el fruto lleno, cargado de semilla en la espiga, y después se cosecha. Pero parte de lo que se cosecha es otra vez la semilla que puede ser sembrada nuevamente en la tierra, y entonces la tierra vuelve a producir el tipo de planta o el tipo de árbol que está diseñada en la semilla. La semilla es la que lleva la carga, el identificador, el catalizador que cuando cae en la tierra, entonces produce mucho fruto. Y cuando hablamos de esto, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la semilla, de la siembra y de la cosecha, nosotros debemos entender que la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón, pero no cualquier corazón. Porque si la tierra es la que manifiesta o producirá lo que se siembra según la semilla, entonces no puede ser un corazón perdido, un corazón pecaminoso, un corazón corrupto, porque si sembramos sobre ese corazón, entonces lo que se va a producir es corrupción. Hay una escritura que viene en una de las cartas del apóstol Pablo, en donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la economía, acerca del dar, del sembrar, del recibir. Y el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, ¿cómo podemos entender a la luz del Evangelio este proceso de que se siembra la semilla y después Dios es el que causa el crecimiento y el hombre no sabe cómo sucede, pero sucede? La tierra entonces produce la hierba, produce la rama o produce el tallo, produce el árbol, produce el fruto que está lleno, cargado de semilla o cargado de fruto, si hablamos de cereales, del trigo, del maíz, etc. ¿Cómo podemos entenderlo a la luz de la palabra en el sentido de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en el entendido del Evangelio de Jesucristo? Bueno, esto es un fundamento importantísimo, esto es clave, porque algo que causa que podamos entender nuestra identidad en Cristo y que podamos entender nuestro propósito y que podamos entender la obra terminada, completa y perfecta y cómo opera el poder de Dios en nuestras vidas, es cuando nosotros entendemos que somos un ser espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y el cuerpo y el alma no fueron redimidos, pero nuestro espíritu ahora es perfecto. Cuando nosotros entendemos esto y entendemos que nuestro espíritu separado de Dios, como nacimos todos, fue llevado a la cruz y Dios nos dio un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad para poder vivir en la plenitud de Cristo. ¿Y cómo es esto? Dios nos da un nuevo espíritu y ese nuevo espíritu en nosotros, en nuestros corazones. Galatas 4:6 dice que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que hay una parte del corazón, y recuerde, esto es algo como una parábola, algo simbólico, no está hablando del músculo, pero está hablando de la esencia donde se cree. Con el corazón se cree para justicia, dice la Escritura. Así es que hay una parte del corazón que es espiritual.
o un corazón espiritual, hay una parte del corazón que es como el alma, donde están los deseos, los sentimientos, las emociones. No estamos hablando de la mente, pero hay un corazón que piensa, que siente. Pero hay un corazón en nosotros que es espiritual y que no es corrupto, porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Si tú siembras para tu alma, para tu carne, entonces tú vas a cegar, vas a cosechar para tu carne, vas a cegar, a cosechar corrupción. Por eso cuando sembramos económicamente para nuestros deleites, para cosas vanas, para cosas de la carne, vamos a cosechar cosas de la carne. Y aquel que pone su mente en las cosas de la carne no va a tener otra cosa sino muerte. Pero dice la Escritura que cuando ponemos nuestros ojos, nuestra mente en las cosas del Espíritu, tendremos vida y paz. Por eso cuando sembramos para el Espíritu, esto es para la palabra, para el Evangelio, para el servicio, entonces cosecharemos vida. Así es que hay una parte espiritual en el creyente nacido de nuevo. Y esa parte espiritual nos fue dada para que se manifieste en nuestra parte emocional y en nuestro cuerpo. Y aunque tenemos un cuerpo que nació bajo corrupción y seguirá así hasta que Cristo venga por nosotros y tengamos un cuerpo glorificado. Y tenemos un alma que no ha sido redimida, sino que está en contacto con este mundo, que está en contacto con las cosas de la carne. Y aunque fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte, sin embargo, con un cuerpo corrupto y con un alma no redimida, estamos propensos a ser guiados por la carne. Pero gloria a Dios que podemos ser guiados por el Espíritu y que el Espíritu y la palabra pueden vivificar nuestros cuerpos para vivir en salud divina y pueden renovar nuestras mentes para transformar nuestras almas y vivir a la manera de Dios, aunque no tengamos un cuerpo glorificado, sino un cuerpo corrupto y un alma que no ha sido redimida. Pero nuestro espíritu es importante que entendamos que es perfecto. Pero todas estas cosas las hemos entendido por causa de la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice la Escritura en Juan 1 que Jesús es la palabra es Jesús. En Proverbios 4 dice la Escritura, Proverbios 3 y Proverbios 4 dice la Escritura que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos confiar en el Señor de todo nuestro corazón, en sus palabras, en su sabiduría, en sus mandamientos. Segunda de Timoteo 3:16 dice la Escritura que la palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, instruir en justicia, redarguir, corregir, para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Así es que el fundamento seguro que nosotros tenemos para que todas estas cosas empiecen a operar de una manera eficaz en nuestras vidas a través de la fe es la palabra. La palabra del Señor es un fundamento seguro. No podemos tener el conocimiento de Dios y el conocimiento de todas estas cosas y aspirar a vivir en la abundancia de Cristo y a la manera de Dios, en lo mejor que Dios preparó para nosotros aquí en esta tierra, si no tenemos la palabra, si no tenemos comunión con la palabra, si no conocemos, entendemos y creemos correctamente la palabra del Señor. Y cuando la palabra la sembramos en ese corazón espiritual que ahora tenemos, en ese nuevo corazón, es la tierra de nuestro corazón que es la que va a producir. La palabra se siembra como un catalizador. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios diga, va a sembrarse en nuestro corazón espiritual, si lo queremos llamar así, en esa tierra fértil. Y esa tierra producirá a Cristo en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo. Si hablamos de Isaías 53, que habla de la sanidad divina, si hablamos del Salmo 103, que habla de la sanidad divina, si hablamos de segunda de 1 de Pedro 2:24, que habla de la salud y sanidad divina, entonces se siembra en el corazón y la tierra que mora en nosotros manifestará su gloria y su poder de acuerdo a lo que hay en nosotros. Recuerde, cuando Dios creó la tierra, Dios puso todo lo necesario en la tierra para producir.
Y después Dios creó el ciclo virtuoso de la producción a través de la semilla. Cuando la semilla de la palabra se siembra en nuestra tierra espiritual, la tierra espiritual que es Cristo en nosotros, Dios ha hecho enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, a esa tierra. Entonces, lo que hay en nuestra tierra, que es Cristo, manifestará su gloria y su poder. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, a través de la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo. Por eso Romanos 12:2 dice, no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿A través de qué o por medio de qué? A través o por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. La palabra de Cristo. Esto es bien importante, si es que el fundamento seguro, el mismo apóstol Pedro decía, nosotros escuchamos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración. Pero dice el apóstol Pedro, pero tenemos más que todas estas cosas, la palabra profética más segura, es nuestra garantía, la palabra de Dios. Dice la escritura en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Dice 1 Pedro 1:25 y 26, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino fuimos renacidos por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice la escritura, hijo mío, Proverbios 3:1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis palabras. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, que tienen que ver con la palabra. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escribir la palabra en las tablas de nuestro corazón es escudriñar la palabra, conocer, entender, creer la palabra, declarar la palabra. Ponerle en nuestro oído, ponerle en nuestra boca, ponerle en nuestro oído, en nuestros ojos, ponerle en nuestra boca, ponerle en nuestro oído, en nuestros ojos, en nuestra boca, una y otra vez, para que sea puesta en nuestra mente y sea escrita en el corazón. Fíjate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque medicina será para tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así es que la palabra es el fundamento seguro que tú y yo entendemos. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? No nos corresponde, ni debemos preocuparnos, porque la palabra es eficaz. Y así como la semilla se siembra en la tierra y la tierra produce por sí misma, como dice en Marcos 4:26, la palabra cuando se siembra en nuestros corazones espirituales, donde habita el Espíritu de Cristo, manifestará su gloria y su poder en nuestras vidas para ser transformados. Y la misma gloria y la imagen de Cristo manifestará su poder a través de nosotros por causa de la palabra. Así es que la palabra es la que transforma vidas. Es el Espíritu que nos revela la palabra que mora en nosotros. Es el Espíritu que nos da a conocer las cosas que nos han sido conocidas, pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la palabra, nuestros oídos en la palabra, nuestra boca en la palabra, o la palabra en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la palabra no es letra que mata, la palabra no es razonamiento ni filosofía como cualquier filosofía o hueca sutileza, sino que la palabra es viva. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que el fundamento seguro que tú y yo tenemos es la palabra del Señor. No podríamos tener ninguna revelación y esta bendición de poder vivir en la vida abundante de Cristo y a la manera de Dios, en lo mejor que Dios nos ha concedido. No podríamos entender
cómo es que somos un ser espiritual que habita en un alma y un cuerpo y que nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no lo son. Pero gloria a Dios por la palabra y el espíritu que vivifica nuestro cuerpo, y la palabra limpia nuestras mentes para ser transformados y podemos vivir en la plenitud de Cristo mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros. Pero no podemos entender estas cosas ni nos podrían haber sido reveladas si no es por la palabra. La palabra es la que nos revela que ya lo tenemos todo en Cristo, que ya hemos sido grandemente bendecidos para vivir en lo mejor de Dios. La palabra es la que nos revela y nos enseña que no debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, pero debemos ensanchar nuestras estacas y meditar siempre en lo bueno, en lo honesto, en lo verdadero, en la abundancia de gracia y en el regalo de la justicia de Cristo. Pero no podemos entender todas estas cosas, ni hablar de todas estas cosas, y mucho menos experimentar y vivir todas estas cosas, si no es a través de la palabra de Cristo y de la fe puesta, de la fe de Jesús puesta en la palabra de Cristo. Porque dice la Escritura en Hebreos que muchos escucharon la palabra, muchos oyeron la palabra, pero no les aprovechó, no pudieron disfrutar ni tomar de la bendición de la palabra porque no había fe en ellos para creerla. Pero tú y yo fuimos llamados a tener la palabra, a meditar la palabra, a escudriñar la palabra, a buscar la palabra, a sumergirnos en la palabra. Tenemos el Espíritu para que nos sea revelada la palabra, pero fuimos llamados a conocer, a entender por el Espíritu de Dios y a creer correctamente la palabra para que a través de la fe de Jesús podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia, que está definido en la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerda, Jesús es la palabra es Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo estamos completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.